Bueno, vamos a seguir nuestra serie en Primera de Juan, así que vamos primero a ponerlo en manos del Señor, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque podemos abrir una vez más tu palabra, porque podemos estudiarla juntos, porque podemos gozarnos en ella, Señor, podemos recibir consuelo, recibir ayuda, aliento, fuerza, Señor, porque te necesitamos cada día, necesitamos cada día más de ti. Y por eso, Señor, te rogamos que en esta mañana nos hables a través de tu palabra y, Señor, que no sea yo un estorbo, sino solamente una herramienta útil para ti. Y te pedimos que a todos, Señor, nos abras el corazón para recibir tu palabra y hacerla, Señor, y cumplirla. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro pasaje en el día de hoy en el que vamos a disfrutar unos minutitos es Primera de Juan, capítulo 2, los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y antes de hacer la lectura, sí que quería comentaros una cosa, y es que Primera de Juan es una carta muy especial. Es muy especial porque, como vimos anteriormente, es una carta que sirve para rebatir a los falsos maestros, pero también es una carta que sirve para confirmar a los verdaderos creyentes. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de esto, precisamente. No sé vosotros, pero yo, cuando era joven, tenía un problema muy serio y creo que por testimonios de muchos jóvenes con los que he hablado es algo compartido. Cuando te conviertes de joven, de niño, de adolescente, hay un run run en tu cabeza que estás todo el tiempo pensando, ¿pero he creído de verdad? Cuando creí, ¿eso valía? ¿La oración que hice era verdadera? ¿De verdad he creído en Jesús? ¿De verdad soy salvo? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Y es una pregunta que se repite y se repite y se repite. Y a veces yo recuerdo de ir a diferentes eventos evangelísticos y decían, bueno, y si alguien quiere entregar su vida al Señor, que se acerque. Yo decía, bueno, yo ya lo he hecho, pero ¿y si no ha valido? ¿Y si voy otra vez? ¿Y si me acerco y hacemos la oración otra vez? Y así me aseguro de que de verdad soy salvo. Y solamente para aquellos jóvenes que tienen esa inquietud, que sepáis que eso es una buena señal, que tengáis esa inquietud, porque estáis buscando precisamente esto, el tener una seguridad de la salvación que estáis buscando. Y que ya tenéis, Y como vamos a ver, hay diferentes pruebas en la carta de Primera de Juan que nos van a confirmar que realmente somos creyentes. No solamente para aquellos que tenemos o teníamos o tienen dudas, sino para aquellos que creen que está todo seguro. Hay que seguir una serie de pasos para ver que es verdad. El primero, ya lo vimos hace un par de semanas, y es en qué estamos creyendo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esa es una de las bases importantes de nuestra creencia. Y hoy vamos a ver otra más que tiene que ver con qué actitud tenemos una vez que nos hemos convertido. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? Una vez que hemos creído, ¿seguimos caminando igual que antes o algo ha cambiado? Esa es la prueba, la segunda prueba que vamos a ver en esta carta. Entonces, vamos a leerlo, vamos a leer el pasaje de hoy y vamos a ir sacando cositas poquito a poco. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy bien. Aquí parece un texto cortito, pero tiene mucha tela que cortar. Y vamos a intentar, por lo menos, acercarnos un poquito a lo que Juan nos está diciendo en este pasaje. Fijaos que una primera intención de Juan en este pasaje
está en la primera frase. Dice que estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Vale? La intención de Juan es que no pequemos. Eso es una cosa que tenemos que buscar como creyentes. Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados por el Señor, tenemos que buscar el no pecar. Pero Él además se acerca de una forma cariñosa al que está leyendo la carta. Se está dirigiendo a nosotros y nos llama hijitos míos. Fijaos el cariño con el que se dirige a los que está hablando. Y ese cariño mismo podría venir del mismo Dios. Dios se dirige a nosotros y nos dice, hijitos míos, hijitos míos. Y no simplemente es una cosa dulce, una cosa, digamos, ñoña, sino todo lo contrario. Tiene que ver con una dulzura auténtica, con una dulzura real. Juan, recordamos aquí que cuando escribió la carta ya era un hombre mayor, era un hombre viejecito, que estaba escribiendo a los creyentes con los que había estado. Él era uno de los ancianos en las iglesias de Asia. Si nos fijamos en 2 de Juan, no hace falta que lo busquéis, pero 2 de Juan 1.1 y 3 de Juan 1.1, él habla de sí mismo como el anciano. El anciano se dirige y habla y nos cuenta. Y él ve a toda su congregación o sus congregaciones que estaban pendientes de lo que él decía y se dirige con todo el cariño del mundo y les dice, hijitos míos, esto es muy importante. No sé si tenéis la imagen, pero yo recuerdo de estar en las rodillas de mi abuelo sentado y que él me dijera con todo el cariño, mira David, lo que has hecho estaba mal, pero ese regaño que tienen los abuelos, que no es un regaño realmente, que es como abrazarte realmente. Te están abrazando y te están contando con todo su corazón lo que quieren, porque quieren lo mejor para ti. Y aquí hay algunas abuelas, algunos abuelos y algunos todavía no han tenido tiempo de hablar de cosas muy difíciles a sus nietos, pero todo llegará. Y ese momento es un momento especial. La relación entre los abuelos y los nietos es una relación muy especial. Pues aquí Juan va a poner este énfasis en que el creyente no debe pecar. Y va a hacer algo que es necesario porque hay una realidad en nosotros. Y es que nosotros hemos sido salvados del pecado, pero todavía nuestra carne sigue con nosotros. Hay una dificultad. Si vamos a los últimos 2 versículos del capítulo anterior, hablaba de que si confesamos nuestros pecados, el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acaba de decirnos que nosotros pecamos y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Y sin embargo nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Veis que hay como una lucha? Hay una lucha aquí claramente. Por un lado tenemos el pecado, que aún tenemos el pecado en nosotros. Pero por otro lado hemos sido rescatados por el Señor para una nueva vida, una vida alejada del pecado. Y el creyente tiene que tirar fuera de la vida del pecado y el pecado tira de nosotros para dejarnos donde estábamos antes. Y hay una lucha ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar un camino de santidad. Es a lo que nos está llamando. Cuando Juan nos dice, no pequéis, nos está diciendo, llevad un camino de santidad. Fijaos, acompañadme al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Y versículo 14. Fijaos si es importante la santidad. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad no podemos ver al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad nos salva. No. Pero los salvos andan en ese camino de santidad. Es muy importante.
Entonces, un creyente genuino, ¿qué es lo que hace? Andar en el camino de santidad. Porque si no está andando en el camino de santidad, si no está peleándose contra el pecado, es una prueba de que su conversión no fue genuina, no fue verdadera. Si no hay lucha en tu vida, algo va mal. Tiene que haber una lucha, porque tú tienes que desear con todas tus fuerzas servir al Señor y hacer todo lo que agrada al Señor. Y tienes que tener esa lucha porque tu naturaleza te va a provocar que peques o va a intentar que peques. Y entonces esa lucha va a ser constante. Y desgraciadamente es una lucha que va a durar hasta el final de nuestra vida terrenal. Desafortunadamente por un lado, afortunadamente por otra, que solamente está limitado a nuestra vida terrenal, porque una vez que tengamos nuestro cuerpo glorificado y estemos en la presencia del Señor, el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros ninguno. Ahora el poder que tienes también es muy pequeño, pero aún así nos tira y nos entristece y nos hace tropezar. Y es una lucha que tenemos que seguir luchando. Nosotros tenemos que buscar, nuestra meta tiene que ser desarrollarnos espiritualmente. Nosotros estamos llamados a desarrollarnos espiritualmente, a crecer, a que nuestra vida espiritual crezca y nuestra vida carnal disminuya. Así tiene que ser, es lo natural en un creyente. Cada vez sirviendo más al Señor, cada vez menos sirviéndonos a nosotros mismos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y de una serie de requisitos que va diciendo que cada uno guarde a su esposa en santidad, que no pasión de concupiscencia, etcétera, etcétera, hasta versículo 7, que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor no nos ha sacado del pozo para que continuemos en el pozo. El Señor nos ha sacado del pozo para limpiarnos, para hacernos limpios delante de Él, para que andemos en ese camino de santidad. Y es lo que Dios desea para nosotros. Dios no desea que estemos tirados por el suelo constantemente. Quiere que andemos por el camino por el que anduvo Jesús. Y si Juan era un anciano y un apóstol, tenemos también la opinión, no solamente opinión, sino inspirada por el Espíritu Santo, igual que Juan, de otro anciano y apóstol que es Pedro, que él mismo se denomina a sí mismo anciano en Primera de Pedro 5.1. Pero vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es lo que el Señor nos ha llamado. El Señor es santo. Y nosotros nos ha llamado para que nosotros seamos santos como Él. Él nos ha traído a sí mismo, nos ha acercado a Él, para que nosotros andemos también en ese camino de santificación. Entonces aquí vemos como claramente Juan y Pedro concuerdan en esta misma idea. Es necesario seguir un camino de no pecar, un camino no dominado por el pecado, sino dominado por el Señor. El creyente, como hemos visto, tiene una lucha espiritual, una lucha tremenda. Y hay un pasaje de la Biblia que seguramente que todos conocéis, que habla precisamente de esa lucha espiritual. Y vamos a otro apóstol, el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7, desde el versículo
14, podríamos decir, en adelante, Pablo expresa esa lucha que tiene él contra el pecado, ese dolor tan profundo que tiene porque a veces hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace por culpa de su naturaleza caída. Dice, por ejemplo, en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, ¿veis todo ese combate? Podéis verlo en casa quizá más tranquilamente. Pero hay toda una lucha feroz en el interior del apóstol Pablo. Y estamos hablando del apóstol Pablo, que nosotros estamos a años luz de ser como él. Ojalá tuviéramos su madurez, ojalá tuviésemos todas las vivencias que ha tenido él con el Señor, ojalá pudiésemos ser tan fieles como él fue durante toda su vida y podamos decir como él que hemos corrido la buena carrera, hemos llegado hasta el final, nos hemos mantenido fieles al Señor, pero aún él tenía esa lucha, aún él tenía esa batalla. Nosotros no somos mejores y vamos a seguir en esa batalla también. Pero ¿sabéis qué? Que en esa batalla no estamos solos. Si estuviéramos solos estaríamos perdidos. Pero es que cuando hemos sido rescatados por el Señor queda con nosotros. El Espíritu Santo, que es el sello y garante de nuestra salvación también, está con nosotros y es nuestro consolador. Y es muy curioso porque la palabra en griego que se utiliza para consolador es la misma que traducimos en Primera de Juan para abogado. El que acompaña es el abogado, el que nos acompaña, nos consuela, nos defiende. Toda esa misma idea está en la misma palabra. Y precisamente Juan hace aquí, nada más empezar, habla de no pecar y hace rápidamente un paréntesis para que quede claro, una aclaración, digamos. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y tenemos un doble consuelo o un doble abogado. Con nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y con el Padre, ¿quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús, Jesucristo. Él está a la diestra del Padre también intercediendo por nosotros. Doble ayuda. Y menos mal. Entonces, tenemos que seguir en esta batalla sabiendo esto. Juan quiere que estemos tranquilos en ese aspecto. Si alguno hubiere caído en algún momento, ha pecado, ha hecho algo mal, se ha equivocado, se ha dejado arrastrar por el pecado, ha tenido un momento de debilidad, ha fracasado en lo que él quería hacer, tranquilo, eso no es el fin. No quiere decir que cada vez que peques pierdas tu salvación. No, no es eso. La Biblia nos enseña que la salvación es perpetua, permanente, que nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie, nada. No hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nadie que pueda robar una oveja de su rebaño, porque Jesús es el buen pastor. Entonces, como es cierto que pecamos, tenemos que ver la diferencia entre caer y entregarse al pecado. Son dos cosas muy diferentes. El creyente peca, cae. El que no es creyente se entrega al pecado. Y es un poco lo que hemos dicho al principio. ¿Hay un conflicto en ti? ¿Sabéis lo que ocurre cuando un creyente peca? Que hay una intranquilidad en su interior tremenda. Que hay un desasosiego tremendo. Que tú notas en tu interior que algo va mal, algo ha ocurrido, algo está mal. No puedo orar como antes, algo ocurre. ¿Qué ha pasado? Pues que me he equivocado, que he hecho algo malo, que he pecado, que tengo que rápidamente que acudir y pedir perdón al hermano o a quien sea que haya ofendido y correr y pedir perdón a Dios por lo que he hecho. Porque si no, sigo sintiéndome mal. Porque el Señor, el Espíritu Santo, no te deja tranquilo. Pero ¿qué ocurre? Que hay personas que deciden hacer lo que ellos quieren. Que deciden que voy a hacer mi vida como yo quiero. Y si a mí me apetece hacer esto, lo hago. Y si a mí me apetece hacer esto otro, lo hago.
Y tú no puedes ser creyente y hacer eso. Es matemáticamente imposible, porque el Espíritu Santo no te dejaría en paz. Cuando una persona se entrega al pecado, vive una vida de pecado sin ningún remordimiento, es porque no es creyente. Es porque no es creyente. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como hemos visto. Fijaos lo que dice Romanos 8:34. Y aquí van a salir esas características que tiene Jesús y que le hacen digno de ser nuestro abogado. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que está intercediendo por nosotros. Los méritos de Jesucristo. Aquí en Primera de Juan le llama a Jesucristo el justo. No dice cualquier cosa, habla de su justicia. Y es muy interesante que Juan hable aquí de la justicia de Cristo. No está hablando de otro de sus atributos, sino que Él, que es justo, eso le capacita para ser nuestro abogado. Porque Él cumplió con todo. Y ahora Él puede decir, este hijo, esta hija, está conmigo, están atados conmigo porque han creído a mí. Yo he muerto por ellos, yo he pagado por su pecado y ahora están bajo mi justicia. Y puede decirle eso al Padre. Están bajo mi cuidado. Estamos protegidos por el Señor. Es nuestro abogado, es el que permite que podamos ser perdonados y absueltos de la condenación que mereceríamos en otro caso. Porque Él pagó todo, porque Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó. La resurrección de Jesús le capacita aún más porque reivindica su justicia. El Padre le resucitó porque era justo. Y ahí está, a su diestra, intercediendo por nosotros. Más méritos que tenía en el Señor, vamos a recalcar más esa idea. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Y hablando del sacerdocio de Cristo, también está muy relacionado su capacidad de ser sacerdote con su capacidad de ser abogado. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y la expiación y la propiciación que vamos a ver ahora tienen mucho que ver, van unidos. Y era necesario que Jesús fuera semejante a nosotros, completamente hombre, pero sin pecado, para poder ser nuestro sacerdote, también nuestro abogado, y además plenamente Dios, para que ese sacrificio fuera para una vez y para siempre. Fijaos qué interesante. Y dice en el versículo 2 de nuestro pasaje que Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y ya tenemos una de estas palabras raras, que a veces nos cuesta un poco, propiciación. ¿Qué significa propiciación? ¿Quién lo sabe? ¿Voluntarios? Os señalo con el dedo, hago como con los jóvenes. Pues si no hay voluntarios, os señalo con el dedo. No, es broma. Lo voy a decir. La palabra que se utiliza para propiciación significa apaciguar, ¿vale? Tiene que ver con la ira justa de Dios contra el pecado de los hombres. Hay una ira justa de Dios contra el pecado. ¿Y quién puede parar? ¿Quién puede apaciguar? ¿Quién puede frenar esa ira de Dios sobre nosotros? Jesucristo. Él es el que apacigua la justa ira de Dios. ¿Por qué? Porque cayó sobre Él. Él fue el freno. Él fue nuestro escudo. Él se puso delante de nosotros y recibió la ira de Dios y entonces ya no tenemos que recibir nosotros la justa ira de Dios contra nuestro pecado. Y ahí
en este versículo, tenemos un pequeño problema. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahora digo, ¿y por qué tenemos un problema? Pues porque, entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que entonces Jesús pagó el precio por todos, entonces todos están salvos de la ira de Dios? Pues hay mucho debate acerca de esto. O sea, es uno de estos versículos difíciles. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes corrientes teológicas que lo interpretan de una u otra manera. Por ejemplo, los calvinistas piensan que como la expiación del Señor es limitada, es solamente para los que creen, es solamente para los elegidos, entonces esta propiciación por todo el mundo tiene que ser también limitada. Entonces aquí pueden decir varias cosas. Pues que Juan se está refiriendo, que cuando dice nuestros pecados, se está refiriendo a nosotros, a él y a los que le está escribiendo, y por todo el mundo puede ser el resto de los creyentes. ¿Y sabéis qué pasa con este tipo de interpretaciones? Que cuando tú intentas retorcer la palabra de Dios para que diga lo que quieres que diga, algo no va bien. En mi humilde opinión, ¿vale? Yo me puedo equivocar, no soy el teólogo mayor del reino, pero pienso así. Pienso que no es cuestión de retorcer la palabra de Dios para que diga lo que nosotros queremos. Hay muchos pasajes que hablan de salvación para el mundo o similares. Por ejemplo, quiero que me ayudéis, ¿vale? Cada uno que lea uno de estos pasajes. Alguien que lea, por favor, Juan 3:16. O que lo diga de memoria. Vale, entonces, muy bien, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo, entonces amó Dios a todos. Todos les amó y por eso dio a Dios, dio Jesús. Juan 6:51. Otro voluntario. Juan 6:51. Por la vida del mundo. Entonces, Dios da su vida por el mundo. Aparentemente. Primera de Timoteo 2:6. Vale, entonces dio su vida en rescate por todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jesús murió por todos, entonces ya está, ¿no? Jesús ha muerto por todos, Jesús dio su vida en rescate por todos, si nos alimentamos de su carne nos salvamos todos, el mundo entero, Dios amó al mundo entero y Cristo es la propiciación por todo el mundo. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo aquí? Pues, en primer lugar, que en la palabra de Dios no hay contradicción. Esto es una ley muy importante a la hora de interpretar la Biblia. No se puede contradecir. Entonces, si leemos en Juan, capítulo 17, ¿qué ocurre? Juan, capítulo 17, versículo 9. Cuando está Jesús orando por sus discípulos, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a nosotros, ¿vale?
Efesios 5:25. Ya es el último que voy a leer de esta idea. Efesios 5:25. 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Estos textos son muy, muy claros acerca de por quién murió Cristo. Pero entonces, ¿hay contradicción? ¿Se están contradiciendo? No, no se están contradiciendo. Pero hay una cosa que tenemos que darnos cuenta. Que lo que el Señor da, esa propiciación, incluso la expiación, incluso la salvación, es potencialmente para todos. El sacrificio de Cristo es tan grande, el sacrificio de Cristo es tan potente, es tan poderoso, que sirve para todo el mundo. ¿Pero para quién es eficaz? Para los que creen. ¿Cuál es la forma de salvarse? Solo hay una forma de salvarse, una, y es creer en Jesucristo. No hay más. No es Jesucristo muere por todos y entonces todos están salvos. No. ¿Han creído en Jesucristo? No, entonces no eres salvo. Pero la salvación está expuesta para todos. La expiación está puesta para todos. Incluso, como dice John MacArthur, la propiciación, que en este caso concreto es ese apaciguamiento de la ira de Dios, en cierta forma sí está afectando a todos. Porque Cristo está frenando la ira de Dios sobre todos los pecadores. Porque si el Señor actuase contra los pecadores tal cual mereceríamos, debería actuar ya y destruirlos ya. Y es por Cristo que está frenado, esperando a que todos los que tienen que creer, crean. Es por ese tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia es precisamente lo que está salvando a aquellas personas de ser consumidos por la ira de Dios, que deberían ser consumidos por la ira de Dios. Por supuesto, deberíamos haber sido nosotros consumidos por la ira de Dios, pero por la misericordia del Señor estamos aquí. Hemos creído y igual están esperando por otras personas que crean en el Señor. Bueno, no está mal como pequeño paréntesis, ¿no? Así, un pequeño paréntesis para aclarar esto. Entonces sabemos que Cristo, el justo, es nuestro abogado. Que si caemos y tropezamos en algún momento puntual, no pasa nada porque el Señor está ahí y el Señor pagó por nuestro pecado y el Señor nos defiende delante del Padre y no tenemos ningún problema al respecto. Pero volvemos a la idea inicial, ¿vale? Al no pecar, al camino de santificación, al camino que tenemos que hacer. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de que conocemos a Dios. Pues la evidencia está en los versículos 3 y 4. La obediencia. Obedecer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y especifica más. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Si yo voy diciendo aquí que yo he creído en Jesús, pero yo tengo una vida completamente ajena, voy tan tranquilo, mira, estoy con mi mujer, pero luego salgo de aquí y me voy con otra mujer, y después con otra, y después me emborracho, y yo estoy tan tranquilo porque no pasa nada, los domingos vengo, pongo buena cara y ya está. Soy un mentiroso, un hipócrita, un falso. Y todo lo que estoy diciendo no vale para nada. ¿Entendéis? Y esto es un poco llevarlo al extremo. Pero si tú llevas una vida de pecado, que no te conmueve, que no te hace que te revuelva las tripas, que no estás intranquilo, que no estás nervioso, que puedes vivir tan pancho, así, es que no eres creyente. No has conocido al Señor todavía. Aún estás a tiempo. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Pero si tu deseo es obedecer al Señor, si tu anhelo es obedecer al Señor, si sufres en el momento en el que no puedes obedecer al Señor porque has caído, porque has pecado, si tienes ese sufrimiento, si le pides al Señor una y otra vez y estás desesperado y a veces entre lágrimas oras al Señor y le dices, Señor, perdóname por mis pecados,
Perdóname porque he vuelto a caer, he vuelto a tropezar con lo mismo. Señor, dame fuerza, sácame de aquí. Te necesito. ¿Cuántas veces no nos habremos visto en una de estas? Porque nos desesperamos a nosotros mismos y decimos, pero ¿cómo puedo ser tan débil? ¿Cómo puedo caer otra vez en lo mismo? ¿Cómo puede ser este problema que vuelva a hacerme tropezar? Otra vez vuelve a salir mi egoísmo, otra vez vuelve a salir mi envidia, otra vez vuelve a salir mi codicia, vuelve a salir, yo qué sé, mis pasiones bajas, cualquier cosa que sale de mí mal. ¿Cómo es posible? Pues, Señor, te necesito. Quiero andar en tus caminos. Y sufro si no lo hago. Entonces, eso es la actitud de un creyente. Porque va a hacer lo posible y lo imposible por obedecer al Señor. Por eso es tan peligroso andar en la tibieza, en el sí me remuerde un poquito la conciencia, pero no mucho. Cuidado, no andemos en la cuerda floja. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no voy a decir tú eres creyente, tú no eres creyente, pero tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Y Dios está aquí. Y Dios puede mirar tu corazón. Y no hay nada que le puedas ocultar a Dios. Entonces, si tú ves que te conformas con tu pecado, si tú ves que eres capaz de vivir con él, cuidado, señal de alerta, alerta roja, despierta, cuidado, algo va mal. No podemos estar jugando con fuego. Y a veces es útil echar la mirada atrás y decir, ¿cómo era yo cuando conocí al Señor? ¿Cómo era yo? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran mis prioridades? ¿Cuáles eran mis anhelos? ¿Qué es lo que yo buscaba? ¿Qué era lo que me motivaba? Y ahora, ¿cómo soy hoy en día? ¿Qué ha cambiado? ¿Estoy caminando en el camino de santidad? ¿He visto avances en mi vida? ¿He visto que el Señor está cambiando cosas que estaban mal? Y a veces es un buen ejercicio hacer esto, porque también tenemos otro problema, y es que el diablo está constantemente comiéndonos la cabeza y acusándonos y diciendo, eres un mal creyente, eres un mal creyente, eres un mal creyente, eres un mal creyente. A lo mejor no eres creyente. Y eso no es lo que quiero hacer en esta mañana. Quiero hacer lo contrario. Quiero que estés convencido de caminar en el camino del Señor. Quiero que veas cómo el Señor te ha ido cambiando. Cómo el Señor ha cambiado tus prioridades. Cómo el Señor te ha ido ayudando en tus problemas. Cómo el Señor te ha ido sacando de un pozo y de otro, y de otro, y de otro. Cómo cada vez que te has caído te ha levantado. Y ahora, en este tiempo, quizás en esta semana o después de la predicación, es un buen momento para reflexionar en esto y decir, Señor, no me dejes enfriarme, no dejes que me enfríe, no dejes que me quede congelado, no dejes que me quede indiferente, hazme sensible. Quiero sufrir si lo estoy haciendo mal. Quiero darme cuenta para corregirme, porque necesito que me corrijas, necesito que pueda obedecer a tu Hijo amado. Y nosotros, en ese momento, llegamos a un camino dedicado, consagrado a Dios. Versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Fijaos qué bonito. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si guardamos su palabra. ¿Y cómo podemos guardar su palabra sin conocerla? Pues muy difícil. Tenemos que alimentarnos de su palabra. Tenemos que buscarle todo el tiempo. Tenemos que aprender más, tenemos que estudiar más, tenemos que abrir su palabra todos los días. Tenemos que orar. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Y el amor del Señor se perfecciona en nosotros. ¡Wow! Es otra de esas cosas increíbles. ¿El amor del Señor se puede perfeccionar? Pues sí. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Qué
increíble privilegio que nosotros somos instrumentos para las obras de Dios, que el Señor actúa en nosotros, que el Señor ha decidido perfeccionar su amor en nosotros, para que nosotros podamos ser un fiel reflejo de Él. No se trata la vida del creyente de, pues, oye, un día me siento muy espiritual y hago muchas cosas, si no obedezco a Dios. O sea, no vale subirme a las nubes. ¿Recordáis qué es lo que decían los falsos maestros? Con los que estaba peleando Juan. Los falsos maestros decían que no importaba la vida de pecado, lo importante era ese conocimiento místico que tenían en las Escrituras, que a lo mejor decían una cosa, pero ellos sabían lo que significaba realmente. Entonces solamente si tienes su conocimiento puedes volver y elevarte a las alturas y ver a lo espiritual fuera de la carne. En la carne no importa, puedes pecar todo lo que quieras en la carne porque la carne no es de Dios, es otra cosa diferente, no nos importa. Eso es lo que decían ellos. Pero lo que dice el Señor es otra cosa. Que Dios se perfecciona en nosotros mediante la obediencia. Que hay que obedecer. Que obedecer es parte intrínseca de nuestra vida cristiana. Que no se puede vivir a Cristo y al mismo tiempo hacer nuestra vida. No se puede. No se puede, no funciona bien. Y por tanto, el llamamiento de Juan es a caminar con Cristo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a leer un último versículo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Es muy importante esto. Nosotros no somos independientes del Señor. Nosotros no podemos hacer el bien por nuestra cuenta. Nosotros no podemos hacer nuestro propio camino. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la realidad tremenda, que nosotros tenemos que caminar con Cristo. Tenemos que ir siguiendo sus pisadas, porque separados del Señor no podemos hacer nada. Esto es como aquellas películas donde tienen que pasar por un camino lleno de trampas. Y hay un guía que sabe el camino verdadero, sabe dónde hay que pisar para no caer en la trampa. Y el que va con él tiene que seguir pisando donde no hay trampa, solamente mirando la guía. Nosotros también tenemos un guía, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dejó esto, su palabra, para que nosotros pudiésemos caminar por el camino de santidad, para que pudiésemos evitar las trampas. ¿Y cómo tenemos que hacer todo esto? Unidos 100% a Cristo, en cuerpo y alma y espíritu, completamente unidos al Señor, en todos nuestros aspectos, en todo lo que tenemos, en todo. No nos podemos guardar nada aparte, porque entonces empieza a chirriar, algo empieza a funcionar mal y terminamos cayendo. Y esto es un proceso que nos va a llevar toda nuestra vida en esta lucha, toda nuestra vida luchando por seguir el camino de Cristo. Pero ¿sabéis qué? Que ese camino tiene un final feliz. Por difícil que sea, por duro que sea, por sufrido que sea, merece la pena. La merece muchísimo. Porque un día estaremos con Cristo. Viviremos con Él para siempre y seremos semejantes a Él en santidad. ¡Wow! ¡Wow! Nosotros, los que no éramos nada, los que éramos como polvo, los que éramos rebeldes, los que éramos enemigos,
El Señor nos ha cambiado, nos ha rescatado y nos lo ha hecho con un propósito, que seamos santificados, que estemos guardados para Él y apartados del pecado para siempre. Pues vamos a dar gracias al Señor. Señor, pues apenas sé qué decir cuando tú expresas estas cosas tan claramente en tu palabra. Señor, gracias por darnos esa confianza de saber cuándo estamos en tu camino y cuándo no. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obra, por su rescate, por la propiciación, Señor. Gracias porque podemos estar en tu presencia por todo lo que Él hizo, por sus méritos. Y, Señor, no queremos quedarnos solamente en el conocimiento, sino en la práctica. Queremos obedecerte, queremos obedecer tu palabra, queremos obedecer todos los mandamientos de tu Hijo. Queremos, Señor, andar en ese camino de santidad. Y no podemos hacerlo solos, Señor. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Te necesitamos. Y te damos muchísimas gracias por esa intercesión doble, por el Espíritu Santo que está con nosotros y por tu Hijo Jesucristo que está a tu lado. Muchísimas gracias, Señor, por ese privilegio tan grande. Gracias, Señor, por tanto amor derramado por nosotros. Gracias por tanto sufrimiento a nuestro favor. Y, Señor, ayúdanos en nuestro caminar. Ayúdanos a no separarnos de ti. Ayúdanos a no ser un pámpano fuera de la vid, sino pámpanos que dan fruto, mucho fruto, porque están unidos a la vid, que eres tú, Señor. Pues, Señor, queremos darte las gracias por ello y te pedimos, Señor, que nos reconfortes, que nos fortalezcas y que nos sigas haciendo crecer en ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.